días. Bueno, vamos el día de hoy a informar, como siempre, y a llevar a cabo este diálogo circular con el mismo propósito de informar a todos los mexicanos sobre la marcha del Gobierno de la República, sobre el avance que llevamos en el propósito de transformar a México. Vamos a tener información de la doctora Irma Heréndira Sandoval, que es la secretaria de la Función Pública, acerca de un programa especial para contar con el apoyo de los ciudadanos en el combate a la corrupción. Estamos limpiando de corrupción el gobierno de arriba para abajo y necesitamos el apoyo de todos los ciudadanos, que no se quede solo en la obligación que tenemos los servidores públicos, sino que nos ayuden todos los ciudadanos para acabar con la corrupción en el país, desterrar la corrupción de México. Y es muy importante la participación ciudadana, la participación de todos. Y no es simulación, como era antes, que se inventaban programas solo para cubrir el expediente, solo para fingir que se estaba combatiendo la corrupción, cuando en realidad la corrupción estaba permitida, tolerada desde arriba. Entonces esto es distinto y sí necesitamos el apoyo de todos los ciudadanos, porque hace falta sacudir, zarandear a algunos, desde luego con sutileza, para avisarles que ya no son los tiempos de la corrupción en México. Hay que avisarles que esto ya cambió, despertarlos y ir creando un ambiente distinto, una esfera caracterizada por la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno. Luego nos va a informar el maestro Ricardo Rodríguez Vargas, director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, porque se presentó un escrito con una solicitud de amparo con el propósito de que no se vendiera la casa del ciudadano chino-mexicano y que se detuviera este proceso. Ahora les van a informar que esto no procede y que se va a licitar la casa como se acordó ayer y sin violación a ninguna ley. Es decir, no es un acto arbitrario, les van a dar toda la información, de modo que continúa el programa en pie, el plan. Ahora sí que llueva o relampaguee, llueva, truene o relampaguee, se le va
a dar el apoyo a los deportistas, regresando a los deportistas que están en Perú en los Juegos Panamericanos, que por cierto ayer se ganó otra medalla de oro, van muy bien, estamos pendientes del medallero y regresando tienen sus apoyos, no lo van a detener, no lo van a impedir quienes están promoviendo estos amparos. Imagínense, después del 2007, queriendo llevar a cabo un procedimiento legal, presentando un amparo, cuando ya lo que llaman el numerario, que no es más que el dinero, los dólares, ya hasta los repartieron a la Secretaría de Salud, a la Procuraduría de entonces y al Poder Judicial. Queda la cantidad mayor, más de 200 millones de dólares. Y ahora que se descubre que quedaba esta casa, empiezan los amparos. Está rarísimo todo este asunto. De modo que vamos a empezar con la doctora Imeréndira Sandoval para que les informe sobre este programa de combate a la corrupción. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a los medios que están aquí para este anuncio que desde la Secretaría de la Función Pública, acompañada de mis subsecretarios Salcedo y de la Paz, estamos anunciando hoy. Es el llamado Programa de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, los llamados whistleblowers, que eran una deuda pendiente del Estado mexicano por más de 2 décadas, Desde hace 2 décadas el Estado mexicano había sido signatario de convenciones internacionales de combate a la corrupción en la ONU, la Interamericana, las regionales, y en todas y cada una de estas convenciones se exigía que el Estado mexicano tuviera leyes de protección y estímulo a informantes alertadores internos. No los teníamos, hoy ya este Estado mexicano los tiene en este programa que cumple con 3 ejes centrales. No sé si está la presentación, si no nada más lo señalo. Bueno, este es uno de los ejes centrales, como ustedes saben, de nuestra Secretaría de la Función Pública, la protección a los derechos de todo tipo, desde luego los derechos laborales. Lo primero que perdían quienes denunciaban corrupción en este país era su empleo. Hoy se va a reforzar el derecho laboral y todo tipo de garantías cívicas, políticas y fundamentales. Tenemos ya esta plataforma que ponemos a su disposición en la siguiente, que es la plataforma de alertadores.funcionpublica.gov.mx, que es muy fácil de utilizar. Es muy fácil y con esta plataforma que ustedes tendrán a bien conocer, estamos cumpliendo con 3 ejes centrales. Bueno, en primer lugar, como ya dijimos, retomamos las recomendaciones internacionales, cumplimos con nuestras convenciones que hemos signado y nos hemos asesorado de las mejores prácticas internacionales. Se han acercado a través de nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores las embajadas de Reino Unido, de España, las embajadas de países europeos, latinoamericanos también, que nos han asesorado técnicamente, y anunciamos el pasado, hace 12 días en la Secretaría de la Función Pública, con la compañía del representante de la UNODC, junto con algunos otros signatarios de esta convención, el programa de estímulo a los alertadores internos. Este sistema tiene 3 elementos centrales con los cuales me gustaría concluir. En primer lugar, garantiza la confidencialidad. Esto es muy importante porque no queremos fomentar anonimato
por sí mismo. O sea, evidentemente cuando se necesite también el anonimato se podría considerar estas alertas, pero sobre todo lo que queremos es confidencialidad, que haya mucha responsabilidad en la alerta y por lo tanto nosotros estamos obligados a dar esta garantía de confidencialidad de la información que se proporciona. El acompañamiento en cada una de las diligencias, el acompañamiento a los ciudadanos en cada una de las dependencias que estén involucradas con la denuncia que se nos alerta y finalmente la sanción, que esto no sea nada más una botella lanzada al mar con la esperanza de que se cumpla con la investigación, sino que evidentemente llevemos a buen puerto esta denuncia, esta sanción. Los actos que se pueden alertar y denunciar son actos graves de corrupción. Estamos dando un énfasis especial a el tema del hostigamiento y el acoso sexual, que como ustedes saben es una práctica ominosamente mucho más difundida de lo que uno quisiera, y las violaciones a los derechos humanos en general. En 12 días que llevamos de haber presentado este proyecto en la función pública, tenemos 172 alertas y están ahí en la página web de nuestra Secretaría, pues toda la información que ustedes pueden acceder en estos sistemas que están completamente a su disposición. Hay también un pequeño video que no sé si el presidente quisiera que compartamos con la ciudadanía, y si me permite entonces pediría a nuestros colegas el apoyo técnico que lo transmitan. Muchas gracias. Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción es un nuevo programa del Gobierno de México encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y liderado por la secretaria de la Función Pública, doctora Irmeréndira Sandoval Ballesteros. La nueva Secretaría de la Función Pública hoy cuenta con un programa que permite que florezca la cultura de la denuncia. Esta es muy diferente de la obligación tradicional por informar que tenemos todos los servidores públicos a la ética por alertar. Tenemos que estar pendientes de los peligros, de las irregularidades y de los casos de corrupción que tenemos que alertar de acuerdo a nuestra conciencia cívica, a nuestros principios y a la convicción de generar una nueva ética pública. Una de las estrategias más exitosas en el mundo para combatir la corrupción es el auspicio y protección de los alertadores. En muchas ocasiones no se denuncia por temor a represalias. Todos los que vean una cuestión no pueden omitir, ¿verdad?, pecar por omisión y no denunciarlo. Los alertadores, también conocidos como whistleblowers, son figuras estratégicas para combatir la corrupción. Son verdaderos héroes de la honestidad que mejoran la realidad del país. La importancia de este programa radica en dotar al Estado mexicano de herramientas probadas internacionalmente, pero adecuadas a la realidad nacional, en la que podamos identificar conductas que nos ayuden en el combate a la corrupción y a la impunidad en el ámbito administrativo. Con el nuevo programa de la Función Pública, el anonimato del alertador y la confidencialidad de las comunicaciones permitirá salvaguardar a mujeres y hombres que en un ejercicio de honestidad individual adviertan sobre faltas administrativas graves y posibles violaciones de derechos humanos. Las alertas contribuyen a erradicar la corrupción e impunidad en México. Si yo fuera denunciante, querría que primero mis datos fueran protegidos, mi información personal, pero también que se le dé el adecuado seguimiento al caso, que no se vuelva muy burocrático, que no lo hagan cansado, que yo vea que los pasos son a corto plazo hasta lograr que pues realmente el castigo o la penalización hacia esa persona que cometió el acto de corrupción. El programa salda una deuda impostergable en México, que es estimular la denuncia. El programa de protección y estímulo a los ciudadanos alertadores internos de la corrupción es tu camino en la Secretaría de la Función Pública. Denuncia. Visita alertadores.funcionpublica.gov.mx. Gobierno de México. Muy bien, pues esto es lo que tiene que ver con la Secretaría de la Función Pública en el apoyo para reforzar
el combate a la corrupción, que los ciudadanos participen y denuncien. Ahora, quiero también aprovechar que estamos tratando este tema para informar sobre los gastos en la presidencia de la República. Ya ven que se dio a conocer una información calumniosa del consumo de longaniza, de chorizo, todo un montaje, un escándalo, y todo esto sirve para que muestren el cobre nuestros adversarios, periodistas, escritores, integrantes de la llamada sociedad civil, finísimas personas que sin pruebas, sin elementos, se lanzan en contra de nosotros. Muy racional, sin argumentos, pura fobia, pura carga ideológica, puro conservadurismo. Entonces, decirles que nosotros no tenemos esos gastos, que al contrario hay una disminución considerable del presupuesto en presidencia. En términos generales, ejercieron el año pasado alrededor de 3,000 millones de pesos. 1,000 millones en la presidencia, en gastos administrativos, y cerca de 2,000 millones el gasto del Estado Mayor Presidencial. Entonces, alrededor de 3,000 millones. Y ahora nosotros llevamos ejercidos hasta ahora un poco más de 300 millones. Hasta ahora. Calculamos que vamos a terminar en 700, 800 millones el año. Y el gasto mayor tiene que ver con seguros, gastos que se tienen que seguir haciendo para mantener las instalaciones. Desde luego se redujo el número de servidores públicos de la presidencia y los 8,000 elementos del Estado Mayor pasaron a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Entonces, informarles eso, que no hay esos consumos. Había compra de alimentos en el gobierno anterior, porque habían comedores en presidencia. Entonces, por eso la longaniza y el chorizo, pero pues no somos nosotros, que no nos confundan, y ojalá y todos estos articulistas, expertos, miembros de la sociedad civil,
pues ofrezcan una disculpa. Pedírsela al senador que dio a conocer esto o a los militantes de los partidos de oposición, pues está más complicado. Pero sí quienes aparentan ser independientes y actúan con profesionalismo, con objetividad, deberían ofrecer disculpas. Eso es lo más conveniente en estos casos. Es un acto de honestidad, decir me equivoqué, me dejé llevar por mi pasión anti gobierno o en contra de la cuarta transformación, o como sea, porque sí se dieron vuelo bastante. Ayer estaba yo revisando y es muy importante los participantes, conocerlos que se exhibieron. Es como quitarse la máscara, es como la fábula del el rey va desnudo. Así fue lo de la longaniza. Sí, era lo que se gastaba y lo que adquirían, y quedó eso en la página como presupuesto, pero desde luego que eso no se iba a ejercer y se demuestra, ahora sí que no hay mal que por bien no venga, de cómo era y cómo es ahora, ¿no? Pero imagínense, cuando sale la información, pues no se necesitan bots, ahí están, a darle, que es mole de olla. Este es el momento, ya lo agarramos, ya lo tenemos, todos son iguales. No, primos, hermanos, no todos somos iguales. Ahí se van a ir dando cuenta, lo saben, además que unos por interés, porque perdieron privilegios, y otros por ideología, por su conservadurismo, y otros por las dos cosas, por interés y por ser conservadores. Entonces, nada más es aclarar. ¿Lo pueden poner? Para ver si lo amplían. Bueno, de todas maneras, hoy lo vamos a difundir. Les quiero también decir que el gasto del Estado Mayor estaba considerado como un gasto de seguridad nacional.
y solo se informaba el gasto total. No se daba a conocer el gasto específico desglosado. Es también una oportunidad para reivindicar la política de austeridad. Si se ahorra y se determinan los gastos superfluos, no hay necesidad de aumentar impuestos o de decretar gasolinazos. El presupuesto alcanza. Y esta es una austeridad distinta a la que se aplicaba en el periodo neoliberal, que básicamente era afectar a los trabajadores. Acá tiene que ver con los lujos en el gobierno, con el derroche, con los gastos excesivos. Ahí están los gastos. Entonces, se va a informar el día de hoy, pero aprovechando. Bueno, terminamos con esto. Vamos ahora con este asunto de la venta de la casa, de la residencia. Decirles que va a la subasta el domingo. Invitar a participar a todos, a los que tienen posibilidad de comprar esta casa y que al mismo tiempo quieran ayudarnos. La casa está valuada en 100 millones de pesos, pero pues el propósito es que se proponga una cantidad mayor. En todas las subastas hay un precio de salida y va aumentando. Siempre en las subastas que se han realizado hay un promedio del 30% de incremento, de acuerdo al avalúo, es lo que se ha ido obteniendo. En este caso queremos que sea hasta el 50%, es decir, poder vender la casa en 150 millones, que son los que necesitamos para dar las becas a los 544 deportistas que están participando en Perú. Con eso nos alcanza para entregarles en general 240,000 pesos a cada uno al regreso, y a los que están obteniendo medallas, además de eso, 60,000 pesos mensuales durante un año para los que obtengan oro, 40,000, sí, para los de oro, 35 para plata y 35 y
40, 35 y 25. Así es, para bronce, 25, así está. Eso nos da alrededor de 150 millones de pesos y queremos entregarlo de manera directa. Y estamos también viendo la forma de obtener un recurso adicional, porque no solo se va a vender esta casa, hay otros bienes y se van a obtener recursos adicionales para los entrenadores, que es también muy importante, que tengan su estímulo. Entonces vamos a pedirle a Ricardo que nos informe sobre este tema. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, buenos días a todas y a todos. Vamos a dar a conocer cuál es la fase en la cual va el escrito de solicitud de amparo que elaboraron el ciudadano mexicano chino Chen Liyigón y sus abogados o quien les esté asesorando. También vamos a dar la posición del Instituto para devolverle al pueblo lo robado respecto a… vamos a dar la posición respecto a esta solicitud de amparo y también vamos a dar la posición del Instituto respecto a la subasta del próximo domingo. Si fueran tan amables, por favor. Donde está amparo y los antecedentes, si fueran tan… miren, les voy a dar los antecedentes del proceso o del escrito de amparo. El 31 de julio de 2009 se presentó un amparo en contra del aseguramiento o confiscamiento realizado por la entonces PGR. El 1 de agosto se previno al quejoso, es decir, a los abogados, donde se les dice, por favor no aclaren porque el confiscamiento o lo que ustedes están solicitando no existe en México, aclaren ese punto. El juez les comenta eso el 1 de agosto. Posteriormente, el día de ayer, el 6 de agosto, los abogados presentan un escrito donde ratifican hecho y ratifican los hechos y así como las firmas del escrito. Sin embargo, quiero aclarar que son hechos parciales y sesgados el hecho como se presenta este escrito de solicitud de amparo. ¿Por qué? Porque el amparo emite los hechos más valiosos para ver si procede o no. ¿Qué es lo que omite el amparo? Que el Ministerio Público de la Federación notificó a la esposa el 23 de marzo de 2007 respecto al aseguramiento. Un mes después, casi un mes después, el 20 de abril, también se le notificó al ciudadano chino-mexicano Chen Liyigón respecto a este aseguramiento. Y lo más importante es que después de 90 días para ejercer su derecho, no lo ejercieron y feneció este derecho el 19 de julio de 2007. Posteriormente es que se da el decreto de abandono del entonces PGR a favor del gobierno federal. Este inmueble se declara en abandono en 2007. Está en administración del entonces PGR hasta 2012, que es transferido al SAE. ¿Qué conclusiones podemos dar? Primero, comentarles que el Instituto para devolver al pueblo robado, el SAE, siempre va a actuar con apego al Estado de Derecho en nuestros procesos comerciales. De ahí se deriva una serie de conclusiones. La primera es, el amparo no ha sido admitido por el juez de distrito. O sea, ¿qué es lo más importante? Que solamente es un escrito simple y llano, donde solicita, pero que no ha sido hasta este momento admitido por el juez. Solamente es un escrito simple y llano, y así lo recalcamos. Los abogados pretenden realizar una estrategia legal carente de sustento jurídico, con el objeto de entorpecer la venta del inmueble. Tercero, relaciona hechos inciertos que lo hacen notoriamente improcedente. Lo que les comentaba, no comentan los abogados que hay una declaración de abandono, eso no lo informan a la autoridad ni dan las fechas de cuándo se da. Cuarto, el inmueble fue abandonado desde noviembre de 2007 a favor del gobierno federal. Y el otro punto es que existen otros bienes que ya fueron vendidos sin que alguien interpusiera un amparo. Tal es el caso del bien inmueble que se le vendió al gobierno del Estado de México en 2014, que ya lo habíamos comentado anteriormente, en alrededor de 180 millones de pesos, así como el numerario abandonado. Quiero aclarar en esto del numerario, fueron 206 millones de dólares.
Acuérdense que al final el destino fue 3 partes, fue el Poder Judicial, la entonces PGR y la Secretaría de Salud. Bueno, en ese tenor y en ese contexto, sí aclarar que 1/3 se fue al Poder Judicial, es decir, se fueron más aproximadamente como 65 millones de pesos al Poder Judicial, 12 veces más de lo que implica la venta de la casa. La venta de la casa anda en un poco menos de 5 millones de dólares. Y jamás se recibió una queja ni una solicitud de amparo por parte del quejoso. Entonces, es algo sospechoso, es algo extraño que sus abogados o quien lo estén asesorando no hayan solicitado el amparo, sobre todo en algo que fue 12 veces mayor que la venta de la casa. Entonces, nosotros como Instituto para el Pueblo de lo Robado fijamos una posición muy puntual y es que la situación jurídica del inmueble es muy clara. La PGR lo declaró en abandono y nosotros, como dice el señor presidente, yo una relampagué, vamos a transformar esta propiedad en recursos que se vayan a los deportistas mexicanos, que llevan aproximadamente 80 medallas hasta el día de hoy. Otro posicionamiento es que en términos jurídicos la subasta es completamente procedente y la vamos a llevar a cabo el próximo domingo, porque nos asiste la razón y así lo manifestamos. Y finalmente consideramos que más que una queja legítima, estamos ante una maniobra para distraer la atención de lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente está importando? Son los resultados que ha estado hasta este momento el Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Como ustedes saben, y por instrucción puntual del señor presidente, se ha apoyado a los municipios, a las zonas de más alta marginación, y ahora se va a apoyar a los deportistas justamente para su preparación a los Juegos Olímpicos. Nada nos va a desistir, la vamos a llevar. Al igual, hacemos un llamado a quien esté interesado en participar. Hemos recibido ya diversas propuestas por la casa, sí tenemos ya varios tiradores, por así decirlo, los cuales ya nos han dado su postura, están muy interesados en adquirir el inmueble y lo vamos a llevar a cabo, insisto, porque nos asiste la razón jurídica, porque nosotros siempre actuaremos siempre con el Estado de Derecho y apegado a él. Comentarles finalmente que seguimos haciendo el llamado que nos acompañen al próximo domingo a las 12 del día, que llevaremos a cabo la subasta en el Centro Cultural Los Pinos. Muchas gracias. Bueno, ya para concluir sobre este tema, decir que vamos a actuar con legalidad, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. No se va a utilizar ningún mecanismo de intimidación, de uso de la fuerza o de la prepotencia de la autoridad. Siempre va a ser un tema cuidado y con apego a la legalidad. Sin embargo, vamos a estarlo ventilando, porque antes todas estas cosas se quedaban en los juzgados, no se ventilaban, no se daban a conocer, la gente no sabía. Imagínense cómo va a proceder un amparo, es una simple opinión, si ya hubo la entrega de la mayor parte de los bienes que fueron incautados, si el numerario, como le dicen los técnicos, los abogados, al dinero, el numerario, el billullo, ya se repartió. La Secretaría de Salud, una parte de los $200 millones, otra parte
la Procuraduría de Justicia y una tercera parte, que equivale como a 70 millones de dólares, al Poder Judicial, en donde van a resolver lo del amparo. Entonces, ¿cómo está esto? Es interesante, es un buen tema. 2 sexenios han pasado y no hay supuestamente claridad jurídica, certeza jurídica. Entonces es un buen tema. Independientemente de cómo termine este asunto, 2 cosas. Primero, que el apoyo a los deportistas se va a hacer realidad, regresando la semana próxima. Van a tener sus apoyos, los 544 deportistas. Lo segundo es invitar a participar a los que quieran adquirir la casa, que nos ayuden. Incluso me decía el maestro Ricardo que no hace falta que vayan, que estén ahí personalmente, que puede ser por teléfono, que puede ser un mecanismo donde una empresa, una fundación, por teléfono ofrece en la subasta. Eso se va a informar y se va a aclarar. Y también decirles a los posibles compradores que nosotros somos aval, que somos garantía, que el gobierno es garantía, porque así lo establece la ley de extinción de dominio. Si hay un juicio que implica devolver un bien, el gobierno, el instituto, para devolverle al pueblo lo robado, tiene que entregar el recurso. Es decir, está garantizado. Existe un aval de acuerdo a la ley. Entonces no hay ningún problema. Yo siento que esto lo hacen, como lo explicó aquí Ricardo, pues para entorpecer nuestro trabajo. ¿Saben cuántos amparos se han acumulado para que no se construya el aeropuerto de Santa Lucía? 80. Un exceso. Quienes no tienen nada que ver, solo para detenernos, para frenarnos. Así es esto. Como ayer surge esta solicitud de amparo. ¿Por qué no lo hicieron en los últimos 12 años? ¿Por qué ahora? Pero bueno, en fin, repito, vamos a respetar todos los procedimientos legales. Vamos. Buenos días, presidente. Diana Benítez, del periódico 24 Horas. Buenos días también a los funcionarios. Pedirle al director del SAE si nos puede explicar de cuánto es el adeudo de predial de la casa, porque bueno, el abandono se declaró desde 2007 y también deudas de agua, de luz, si se tienen, si estas las cubre el SAE, la Fiscalía, o cómo es esa parte en el proceso de transparencia y de transferencia, si nos puede explicar, por favor.
Hasta este momento, efectivamente, sí tiene una deuda de alrededor de 1,5 millones, lo cual se va a descontar de la venta. Es decir, paga y de ahí se descontaría. Es un adeudo bajo de lo que se tiene en relación al valor de la vivienda. ¿Y eso corresponde solo a predial o también De todo, sí, de todo? predial y demás gastos. Gracias. Al contrario. Sí. Jocelyn Gutiérrez de Político.mx. Hace unos días usted comentó que la casa del empresario chino-mexicano Shen Yigong pertenece a un político. Algunos columnistas perfilan que la propiedad pertenecía al ex senador Germán Corona de Rosal. Queríamos saber aquí en Político.mx si usted nos puede confirmar esta información o en caso de ser contrario, si nos podía revelar el verdadero nombre, por favor. Y si me permite realizar una pregunta más. Bueno, no me quiero meter en eso. O sea, les pido que me comprendan, pero si ya hicieron la investigación, pues ya. Es relativamente fácil, ¿no?, de hacer la indagatoria y yo no me quiero meter en eso. Nada más dije que era de un político que, bueno, antes era de un político que fue el que la vendió para esto. Desde luego, eso no significa ningún ilícito. Jamás decir que era un político. Sí tiene que ver con la forma en que vivían los políticos. Eso sí, que también hay que hacerlo público, porque venían de abajo. Y muy acomplejados, pues. Lo primero era comprarse una mansión, departamentos en el extranjero. Bueno, si no la compraban, rentaban la mansión, pero tenía que ser en Las Lomas, tenía que ser en el Pedregal, tenía que ser en Santa Fe. Si vivían en la Roma o en Tlalpan o en Benito Juárez o en Iztapalapa, nada más escalaban y se mudaban a las zonas residenciales. Y si venían de los estados, que habían estudiado en escuelas públicas, venían de abajo y desde San Luis, desde Hidalgo, desde Chiapas, a Las Lomas, ya cuando tenían cargos. Esa era una de las características. Incluso es importante recordar la novela de Fuentes, La región más transparente, de cómo después de la revolución los políticos, muchos de ellos se convirtieron en banqueros y se hicieron negocios aquí en la Ciudad de México con la especulación de terrenos, con la especulación inmobiliaria. Hablando de Las Lomas, es interesante la historia de cómo se fundó Las Lomas. Cómo se fueron
haciendo estas colonias que tienen que ver con la política, con el apoyo de los gobiernos para hacer estos fraccionamientos, y desde luego pues ahí vivían, ahí se fueron a vivir. El personaje principal de la novela de Fuentes es un revolucionario que se volvió banquero, me acuerdo, Robles es el personaje, interesantísimo, que venía de un estado del norte, había estado en la revolución, se vino a la capital y aquí entró a la aristocracia, nunca lo aceptaban, sinceramente, siempre lo vieron como rústico, pero es la historia de cómo se fue haciendo la ciudad, las colonias de la ciudad. Bueno, eso hasta hace poco.